Se le escucha, Lee. Fuerte y claro, licenciado. Buenas tardes, hoy sí ya les escucho. ¿Se me oye claro? Totalmente. Bueno, antes que nada, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión de este día. Nada más que me ha costado ingresar y realmente me está dando problemas. Ya me habían anticipado eso, que en la mañana también estuvo algo malito el sistema, así es que ya lo comprobamos. Sin embargo, ya que logramos entrar, ya conectar finalmente, vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión de trabajo, no sin antes pues darles una cordial bienvenida, esperando que estemos ya listos, ¿verdad? Preparados a prestar la atención debida, preparados a la participación y como recordarán, habiendo concluido ya el periodo de las evaluaciones que correspondían al segundo laboratorio, ya nomás nos resta poder hacer los controles correspondientes y pues adjudicar las notas. Espero que ya estén más tranquilos, habiendo pasado esa presión de la semana anterior de los laboratorios. Sin embargo, pues no es por preocuparlos, pero ya tenemos enfrente la siguiente actividad que está programada a partir del día lunes próximo, que se refiere a los segundos exámenes parciales. Así es que en aras, ¿verdad?, de continuar adelantando en la temática que nos corresponde ir desarrollando, quiero en primer orden preguntarles si me estudiaron el material que les compartí en las clases previas a poder a socializar la actividad del segundo laboratorio. ¿Quiénes de ustedes leyeron pues ese material para que sea sujeto a verificación en esta clase y posteriormente le damos ingreso a un nuevo tema? Sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Del material que les compartí que tenía que ver con la ineficiencia, nulidad, inexistencia e imposibilidad del contrato. Se recordarán que les dije que había seleccionado un material que me parecía sumamente bonito en cuanto a la claridad con que se exponen los temas, se ejemplificaba, nos daba conceptos, nos llevaba a la normativa, que es precisamente lo que a mí me interesa, poder sentar esas bases en ustedes. Poder estructurar bajo su propio entendimiento, bajo su propia capacidad, a qué se refieren determinadas figuras jurídicas y posteriormente enlazarlas en el contexto de la normativa. ¿Por qué razón? Porque a la luz de todo esto y las otras fuentes del derecho, podemos nosotros hacerle frente a una realidad que se nos puede plantear a través de un caso, llámese ficticio, si estamos hablando del procedimiento experimental, pero también real si estamos a la luz de los acontecimientos, de lo que nos puede esperar. Bien, por aquí tengo la manita alzada de José Ángel. ¿Qué nos dice José Ángel? Rafael Alfaro ya se nos incorporó. José Ángel Laínez, le escucho. ¿Tiene su manita alzada? Perdón, se me activó de casualidad, por error. Bueno, va, ok. Bien, alguien que sí tengamos material para poder comentar, porque esa fue la tarea que yo les indiqué. Hola, les estoy escuchando y esperando ya las primeras preguntas. José Ángel, no sé si se salió de la conexión, porque aquí me aparece un cuadro y yo ya me lo sacó. O está conectando su cámara, activando su cámara, es que está, ¿verdad? Sí, es que se me estaba topando aquí, licenciada, pero no todo va bien. Era okay. por accidente, perdone. Bien, no hay problema. Bien, jovencitos. Hablando acerca de las definiciones, hablando acerca de las características, ¿qué podemos nosotros a manera retrospectiva poder abordar? Hola, soy todo oídos. Mercedes Ibarra, ¿leyó la separatita? ¿Leyó el material de apoyo? Hola, Lick, buenas tardes. No, sinceramente no, Lick. Como usted dijo al principio, o sea, estuvimos así bien, bueno, yo en lo personal, o sea, ocupada, estresada con los laboratorios, y no, Lick, no he podido, de veras que no pude.
¿Alguien más? Beatriz Solano. Beatriz, ¿la tenemos aquí en conexión? Sí, Lic, pero estoy igual que la compañera, que no he tenido el tiempo, licenciada, con el trabajo. Fíjense bien que a mí esto me da la sensación de que realmente estamos como dejando a un lado aquellas cosas que nos van a alimentar y darnos la posibilidad de ir acelerando los tiempos. Les digo esto porque el tema, si bien es cierto, ya lo hemos abordado, digamos, en otras sesiones de trabajo, este material que yo les compartí estaba sumamente, ¿qué les puedo decir?, escueto, comprensible, fácil de digerir, y por esa razón, pues, se los compartí para que nos ubicásemos dentro de esas figuras. Ahora bien, si no hay preguntas respecto de ese encargo que yo les había dejado, vamos a dar por sentado entonces de que no hay consulta, de que ustedes por su cuenta lo van a trabajar, que ustedes lo van a abordar, y vamos a darle continuidad entonces dentro del contenido que nos corresponde hablar un poco acerca de un nuevo tema. Pero bien, me gustaría explorar más porque solo 2 opiniones he tenido. David Omar, ¿qué nos dice? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Sí, hola, Lic. Para serle honesto, Lic, por la semana que ha pasado de los laboratorios y por otras actividades en mi trabajo, se me ha vuelto un poquito difícil leer pues el material que nos alojó, pero sí comprometido a leerlo, ¿verdad? Y pues ponernos al día con eso. Ok, sí, porque este material, créanme que es material del segundo parcial ya, y más que todo que forma parte de los elementos sine qua non indispensables, ¿verdad?, necesarios para que ustedes puedan ubicarse dentro de esa, no les puedo decir ficción, sino que dentro de la casuística. Recordemos que siempre tenemos aparte, ¿verdad?, un punto o un aspecto en el que nosotros vamos desarrollando casos, y me interesaría pues de que ya manejáramos a cabalidad estos conceptos para podernos ir inmiscuyendo, ¿verdad?, en cada una de esas posibilidades. Mejor pregunto quiénes sí lo leyeron, si es que hubo alguien que lo leyó, si hubo alguien que nos quiera compartir. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. ¿Con quién? Con Misael Soriano. Ok, díganos, Sí, Misael. sí, licenciada. Igual que los compañeros anteriores, no sé si tal vez usted lo vaya a tomar como excusa o no, pero sí, cuando estamos con la cuestión de los laboratorios y como tenemos fechas para entregarlo también, como que sí nos estresa un poquito más eso y nos hace concentrarnos más en la entrega de esos laboratorios porque son evaluados y son notas, entonces sí, como que si nos desviamos un poco como que se me bloquearon, mucho, por ahí anda la cosa, sí. Sí. Entonces como que Sí, si nos desviamos un poco y nos concentramos más en los laboratorios, precisamente porque son las diferentes notas de las materias, entonces sí, tal vez por ahí nos perdimos un poco la mayoría, licenciada, las disculpas del caso. La secuencia, sí, y acuérdese pues que este proceso precisamente de la enseñanza-aprendizaje requiere estar retroalimentando los temas, adelantándonos, ¿verdad?, sobre las nuevas, ¿qué le puedo decir?, contenidos que vamos a desarrollar. Por ejemplo, solo por comentarle a nosotros en las capacitaciones, seminarios, etcétera, que tenemos ya calendarizados, ha sido una práctica usual que a nosotros se nos da en algunos de los casos el material de forma anticipada para que, llegado el día de la sesión de trabajo, simplemente nos dedicamos a poder desarrollar lo que ya hemos aprendido. Entonces es ahí donde yo les hago énfasis a ustedes que uno se vuelve autodidacta. Llegamos, ¿verdad?, y ya con el facilitador, con el docente, se supone que hemos leído, que hemos abordado y que bajo esa modalidad vamos a ir a enfrentar esos nuevos retos. Y pues con ustedes esa es la idea, pues de irlos involucrando. Les proporciono material de apoyo precisamente para que ustedes tengan un espectro, digamos, más allá, ¿verdad?, de lo que venimos a discutir, de lo que venimos a platicar, de lo que venimos a hacer mención. Pero sí, el llamado es
sería un llamado de atención de manera generalizada, porque veo que se me han estancado en ese punto. Y yo entiendo la posición de ustedes. Vivimos unos días complejos, donde el tiempo, se dice que un buen administrador, un buen organizador sabe mantener los compases. Sin embargo, es sumamente difícil, yo lo sé, lo entiendo. Pero también recordemos que debemos de organizarnos, debemos de dedicar de una manera proporcional, ¿verdad?, un espacio para cada asignatura, para cada materia, porque este tema sí es de relevancia, ustedes lo deben de manejar, como les digo, no solo porque tenemos una evaluación más fuerte y próxima, sino porque es algo que les va a servir a ustedes como herramientas a la hora de poderse manejar en todo este entramado que significan los contratos. Bien, Mercedes, ¿me quería decir algo? Sí, o sea, no sé si ¿Hola? solo yo o yo no me he fijado realmente, no sé si los demás compañeros, ¿sí me escuchan? Sí, hola, hola, sí, hola. Sí, estoy escuchando, sí, escucho, dígame. Sí, Ah, se le vaya, escucha, es que díganos. no encuentro, o sea, acabo de revisar el tablón, no lo encuentro y los correos también, no sé si es que no lo encuentro o los demás compañeros ya encontraron ese material. Váyanse en el material de apoyo que les alojo, porque yo les alojo la clase grabada, les alojo material de apoyo y a la vez, cuando son tareas, ¿verdad?, les subo también el guión, el formato, les subo la técnica que vamos a utilizar, ¿verdad?, para evaluarlos. Ahí van a encontrar, y sí recuerdo que fue No, la lo que pasa semana es que antes no lo encontré. de las evaluaciones. Bueno, lo voy Compañera, a el buscar cuando llegue material a la casa. lo colocó el mismo día de la guía del segundo laboratorio, el 8 de abril. Tal vez por la fecha Ok, gracias, entonces, ajá. 8 de abril Bueno, ya habíamos gracias. regresado de la vacación, ¿verdad? ¿Sí? Ya estábamos por acá, ¿sí? Sí, porque regresamos un 6 de abril, ya me recordé. Ok. Entonces, jovencitos, la idea es esa, pues que no bajen el dedo del renglón. Acuérdense que esto requiere constancia, requiere pues entrega, disciplina, y créanme que el sacrificio que ustedes hagan hoy va a ser precisamente la cúspide cuando estén allá coronando ya al final su carrera. Todo cuesta en la vida, todo es difícil, pero en la medida que nosotros vayamos dando esos pasos seguros, esos pasos que nos van guiando, ¿verdad?, por medio de la luz, créanme que no es tiempo perdido, no es sacrificio en vano, al final ustedes lo van a saber y lo van a reconocer. ¿Estamos? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Bueno, tardes, dígame, Mary, por acá, mire, platicando con ustedes, dígame. primero que nada agradecerle por las palabras de motivación que nos está ¿Hola? dando realmente. Hola, ¿me escuchan? Perdón, hola, ahorita sí, díganos. Okay. No, que le decía que nomás agradecerle las palabras de motivación que nos está dando. Realmente, son raros los catedráticos que, pues sí, nos llaman la atención, pero a la vez nos motivan y la idea de coronar la carrera, créame de que eso para mí es como que usted me esté dando la mano y jaloneándome para que siga, porque realmente se lo digo, he estado en bueno, los compañeros saben, este mes ha sido para mí un mes muy difícil porque por cuestiones familiares y en un momento en que yo dije, ya no. Entonces, pero que usted me diga, cuando ustedes coronen la carrera, entonces van a sentir que este sacrificio ha sido poco. Créamelo que son palabras que yo necesito escuchar ahorita. No sé si algún otro compañero estará pasando por situaciones similares que muchos hemos querido tirar la toalla ya porque ya no aguantamos. Sí, y le entiendo, Romer, y le agradezco por su punto de vista, porque muchas veces realmente le digo, a veces, no sé, tal vez mi forma de ser, mi forma de decir las cosas, a veces le digo, caigo mal, lo siento mucho. Hola, no sé si me está escuchando. Yo le digo que le agradezco su posición al decirme esto,
porque muchas veces se malinterpreta la intención con la que su servidora le lleva a ustedes un mensaje. En ningún momento mi intención es de hacer sentir mal a nadie, ni mucho menos de complicarle la vida. Al contrario, yo he sido estudiante y hasta el día de hoy lo sigo siendo. Entonces yo sé lo difícil que es tener estas tareas enfrente. Y así como usted lo menciona, Rosemary, si le contara, yo también estuve a punto de decir, no sigo, ¿verdad? Estábamos precisamente allá por el año, qué sé yo, 2006, 2007, estábamos nosotros en la, sacando un posgrado, y créame, yo viajaba fuera de San Salvador. Llegó un momento en que yo dije, solo este ciclo hago y me retiro. Y gracias a Dios, pues que mis compañeros me insistieron y me decían, no se quede, siga. Y bendito sea el Señor que lo logramos. Mire, eso nos permitió abrir una llave más, y se lo cuento como testimonio, como experiencia. Entonces yo sé que hoy la situación es, qué sé yo, difícil para todo el mundo. Sin embargo, créanme que en medio de esas dificultades es donde sacamos las fuerzas de flaqueza. Confiamos en un poder superior, nos ponemos en manos de él y a seguir adelante, a luchar. La vida es una constante de obstáculos. Así es que yo no puedo ir más allá. ¿Sí? En lo personal, pues no, yo lo tomo su llamado de atención como un jaloncito, vaya, vénganse conmigo que yo aquí estoy. Entonces, eso para mí, le digo, son palabras motivacionales que cuando usted dijo, cuando ustedes coronen su carrera, entonces van a sentir que valió la pena. Para mí eso es, puchica, como usted no tiene idea, unas palabras que me ayudan a mí a no rendirme, a seguir, porque sé qué que... bueno, que me alegra. Muchas gracias, Lick. Que me alegra, sí. Ahí cuando ustedes ya vean la culminación, se van a olvidar de los desvelos, se van a olvidar de los nervios, de aquel pánico que a veces siente uno de hablar en público. Todo va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque la meta se ha alcanzado. Y eso, repito, pues requiere esa constante. Así es que a luchar, y ustedes son muy capaces. Todos ustedes son capaces. Caso contrario, no estaríamos donde estamos, ¿verdad? Hay que hacer ese esfuerzo, y en lo que respecta pues a esta servidora, en lo que yo les pueda acompañar, ahí pueden contar conmigo. Incluso el día que dejen de ser mis alumnos, yo hasta el día de hoy les digo, tengo hasta en Facebook agregado a mis ex estudiantes, ya abogados, notarios, jueces, etcétera. Y qué privilegio para mí poder contar ya con un amigo, con un colega, y ser parte de esa formación, haber contribuido, aunque sea con un granito de arena, ¿verdad? En estos 14 años que Dios me ha permitido, y lo que viene aún más, que le pido a Él que me permita seguir en pie de lucha, y ahí vamos a estar. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, y lo hacemos, créanme, con todo el respeto, con todo el cariño para ustedes, y a seguir adelante. Como usted dice, vamos de empujón en empujón. No es fácil, pero al final lo vamos a lograr, en las manos de Dios. Omar, ¿nos quería comentar algo? Sí, Lick, nada más agradecerle por el apoyo, nada más de poner pues materiales, ¿verdad? En el tablón, cosa que pues he de hablar lo bueno y lo malo, ¿verdad? Porque hay otros catedráticos también que pues no lo hacen, y usted pues se toma la dedicación, ¿verdad? De hacerlo, y es algo que el uno lo tiene a la mano, ¿verdad? Una herramienta pues que cuando usted pues lo pide, ¿verdad? Lastimosamente esta semana que pasó ha sido bastante para todos, ha sido bastante complicada por el factor tiempo, ¿verdad? Entonces, no es justificarse, pues como lo han dicho los demás compañeros, pero sí, pues son las semanas que uno más se preocupa por salir bien quizás en los trabajos. No es cuando son pruebas objetivas, ¿verdad? Pero en esta oportunidad han sido solo trabajos, ¿verdad? Entonces, esa es quizás ha sido la cosa para no poder ver leído, ¿verdad? El material, pero yo le agradezco de antemano porque ustedes quizás es uno de los docentes que se preocupa por tener al alumno, ¿verdad? De la mano, ¿verdad? Con los temas, y pues ahí vamos, licenciada. Lo único que hoy sí hemos quedado un poquito mal, pero esperamos reivindicar eso. Sí, reivindíquense por ustedes, ¿verdad? No es por mí, porque a mí simplemente, yo sé que ustedes lo van a conocer, lo van a saber y lo van a practicar, pero ustedes tienen que reivindicarse con ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, créanme, no lo hago a nivel de regaño, sino que lo hago con mucho respeto para ustedes y con la mejor intención. Siempre he dicho que para mí el trabajo en equipo es lo mejor que puede haber. Y si no formamos ese equipo, pues realmente no estamos en nada. Así es que sigamos adelante. Quizás voy a hacer una breve retroalimentación sobre los puntos. Como les digo, les invito a que ustedes los
los estudien, ¿verdad? Los analicen, los tengan a la mano, para que se involucren, pues, y que sepan identificar y contextualizar en cada momento. Bien, el material que yo les compartía tenía que ver con algunas de estas figuras, como son la ineficiencia, la nulidad, la inexistencia y la imposibilidad del contrato. Dentro de esto abordábamos determinados requisitos, como son de forma, requisitos de fondo o de contenido, como se les conoce, pero que dentro de todo acto o contrato deben estar inmersos, como son los requisitos de existencia y sumados a esto los requisitos de validez. Para esos fines íbamos entonces tratando de adentrarnos dentro de determinados conceptos. Decíamos que para algunos doctrinarios es indiferente el hablar de ineficiencia, el hablar de inexistencia o de inadmisibilidad incluso, ¿verdad? Como figuras. Ahora bien, también se nos habla de cómo es importante poder nosotros ubicarnos dentro de la aplicación de determinados principios que son principios generales y rectores dentro de los contratos. Hablemos del principio de legalidad. Recordemos que sobre la base de este principio que se establece que todo lo que suceda, lo que acontezca, debe estar previamente contemplado y establecido en la ley para que eso le dé no solo existencia, ¿verdad?, sino que aplicabilidad. Tenemos que hablar, sumado a esto, el principio de la buena fe, que tiene que ver precisamente con la buena disposición de las partes al momento de celebrar un contrato. La autonomía de la voluntad, que es otro de los principios que tiene que operar y estar presente dentro de la configuración de la celebración de un acto o contrato. Y de esta forma, pues mencionando algunos de estos, podemos también nosotros llegar a ir aterrizando prácticamente en cuando podemos nosotros advertir que un acto o contrato reviste todas esas condiciones o requisitos para poder estar dotado de esa existencia. También podemos ver cómo dentro de los elementos que configuran precisamente esta posibilidad están el contar con un consentimiento, el contar con un objeto, el contar con una causa, y de esa forma, pues, habrá casos en los cuales habrá que traer también las determinadas solemnidades que el legislador, sobre la base del principio de legalidad, ya ha establecido de manera previa para todos por igual, pero sí habrá situaciones en las que el legislador ya ha establecido de manera categórica No se le escucha, No se escucha, licenciada, nada. hola. Hola. Hoy sí, le escucho. No sé si me... Va, se me fue la imagen, pero por lo menos ya ustedes ya los escucho, va, ya me volvió la imagen. Bien, voy a retomar pues parte de lo que dije mientras me estaba fuera del aire.
Les decía entonces de que esos requisitos deben de estar presentes a la hora de la constitución o celebración de ese acto o contrato. Y esas solemnidades pues ya son previamente establecidas por el legislador para determinados casos que tienen que ver con la naturaleza o esencia del contrato. Ahora bien, cuando estamos en esta situación, también debemos de llevar paralelo a esto la posibilidad de advertir aquellos requisitos de validez del acto. Y dentro de estos vamos a hablar precisamente de aquellos requisitos que tienen que ver con 3 elementos primordiales, de 3 a 4 elementos primordiales, como son la capacidad legal, la voluntad de las partes, que se debe expresar de una forma libre y sobre la base de que no puede adolecer de ningún vicio del consentimiento. ¿Dónde encontramos nosotros estas figuras que el legislador ha establecido como causales de vicio del consentimiento? A partir del artículo 1300, déjenme ver, el 1328 y siguiente, vamos a encontrar ahí las definiciones de lo que nuestro legislador reconoce como esos causales o motivos, ¿verdad?, que vician el consentimiento, el error, la fuerza y el dolo. Estos deben de estar libres a la hora de poder celebrar un acto o contrato, porque de lo contrario, la violentación de estos elementos van a incidir de tal manera que el acto o contrato, no obstante que se haya celebrado y que tenga la apariencia de una existencia por haber reunido los requisitos precisamente de la existencia como tal, no va a surtir efectos, puesto que la presencia de alguna de estas condiciones va a viciar precisamente ese acto. Hablando de la capacidad, entiéndase por lo que se define tanto en la doctrina como en la norma, la capacidad vista prácticamente como aquella condición o aquella facultad que tiene una persona para poder reconocer derechos y crear obligaciones sin tener que depender de la voluntad o de la autorización de nadie más. Y es así como este es uno de los requisitos de validez del acto que nos lleva, ¿verdad?, a establecer que si no existe la capacidad, como esa aptitud que hemos visto legal para adquirir esos derechos y a su vez ejecutarlos, entonces esa capacidad que se entiende en 2 situaciones, como son la del disfrute o capacidad adquisitiva y la capacidad de ejercicio o de goce. Es así como podemos advertir que la capacidad de goce es una actitud legal para contraer derechos y obligaciones, pero que está prácticamente, ¿verdad?, presente en cuanto a la existencia de las personas. Tienen por sí, por el solo hecho de ser personas, precisamente un valor que les permite pues gozar de ese atributo, de ese derecho en particular. Sin embargo, en cuanto a este, se dice que existen personas que poseen el derecho de goce, pero que no tienen la capacidad del ejercicio. Es decir, que ya por naturaleza poseen ese derecho inalienable que les corresponde, pero no lo pueden ejercer por determinadas limitaciones. ¿Y a qué se refiere con estas determinadas limitaciones? Aquellas que están previamente establecidas en la ley. Y ahí, ¿verdad?, se habla en el artículo 1317, pues algunas de esas condiciones. En cuanto a la capacidad de ejercicio, que es la otra cara, ¿verdad?, de las capacidades legales, tenemos que para que una persona que tiene esta aptitud legal para ejercer por sí misma esos derechos que le competen sin autorización de nadie más, estamos entonces a la presencia de la incapacidad de derecho. Esa capacidad de ejercicio le lleva a poder recibir, ¿verdad?, o ser parte de aquellas consecuencias del acto mismo que se ha celebrado. Para el legislador existe también
algunas presunciones que por estar contempladas en la normativa se le denominan presunciones de ley y son las presunciones de capacidad, así como la refiere el artículo 1317. Ya están ahí plasmadas y por lo tanto pues se entenderá que son tal cual la ha definido previamente el legislador. Cuando se hace referencia a las incapacidades, a las personas que adolecen estas incapacidades en términos absolutos, el artículo 1318 también las define cuáles son estas. Y habla, ¿verdad?, de que lo que existe en esta situación es falta, pues, de capacidad, de juicio, de raciocinio de la persona para poderse obligar o poderse comprometer y, por lo tanto, tampoco va a poder ejercitar porque está inhibido de ella. Ya el legislador lo ha contemplado de esa forma. La voluntad, por otra parte, vista como otro elemento más dentro de los requisitos de validez. Y es aquí donde se configuran los supuestos del error, de la fuerza y del dolo. Estos tres elementos, de alguna manera, si se llegan a establecer durante o posterior a la celebración del acto, pueden hacer que el acto mismo, si bien tiene una existencia, llamémosle legal, pero que sus efectos realmente no generen el impacto para el cual fueron creados. Y sobre la base de esto, pues, podemos advertir cómo una persona que actúa por miedo, por intimidación, en el caso del error, por ejemplo, que se dan dos supuestos, una persona puede obrar por error, ya sea por ignorar en qué consiste el negocio, en qué consiste la figura, las obligaciones, la situación como tal, o por un mero descuido que no ha tenido la capacidad de analizar y de contextualizar cuáles son realmente esas obligaciones a las cuales se estaría comprometiendo. En el caso de la fuerza, puede haber una intimidación de carácter moral o una intimidación de carácter físico, que en ambos casos estaría orientada hacia el detrimento de esa libertad de la persona en la fase de su autonomía. Por lo tanto, consecuencias que no permitan ejecutar o hacer eficaz el negocio o el contrato que se ha celebrado. Y el caso del dolo, pues ya para algunos de los doctrinarios y para la misma el legislador también se dice que el dolo es una intención premeditada de engañar a alguien para ponerlo en una condición en la cual se saque ventaja propia respecto de ese negocio que se va a realizar. Entonces, vista estas tres posibilidades, todo aquel acto o contrato que adolezca de alguna de ellas, como consecuencia, se va a volver un acto que adolece, ¿verdad?, del requisito tal cual se ha plasmado, ¿verdad? Y por lo tanto, como consecuencia puede traer aparejado la inexistencia, puede traer aparejada la nulidad de ese acto o de ese contrato, y sobre esa base, ojo, siempre habría que abocarnos a la cuestión del campo probatorio, como ya lo hemos dicho. Siempre hay que reforzar mediante evidencia y mediante pruebas el por qué estamos haciendo una alegación determinada. Veamos, hablando de estas tres posibilidades, sumemos a esta otro de los elementos que configura los requisitos de validez del acto, como es el objeto ilícito. Como sabemos, no basta como requisito de existencia que haya un objeto para poder celebrar un acto o contrato, sino que a la luz del derecho, este objeto debe de estar permitido por la ley. ¿Cuándo no está permitido por la ley? Cuando contraría todas o algunas de las disposiciones previamente establecidas. Hablando entonces de ese concepto de lo lícito y de lo ilícito del objeto de los actos jurídicos, vamos a encontrar entonces que nuestro Código Civil, si bien es cierto, no brinda de una manera una definición propia de lo que se debe entender en este sentido, pero sí establece, dice,
sobre la base de un nivel doctrinario, como algunos autores consideran que el objeto ilícito es aquel que va conforme a la ley y todo lo que lo contraría la ley, las buenas costumbres, entonces cabe dentro del contexto de lo ilícito. Así lo prevé el artículo 1333 y siguientes. En cuanto también lo que contraría los actos contrarios al derecho público, sobre la base de 1333 y siguientes, vamos a encontrar también aquellas condiciones en las que estaríamos pues actuando al margen del objeto lícito. Un elemento más que constituye la validez de todo acto o contrato radica en la causa lícita. No basta que exista una causa o un motivo para poder celebrar un acto o contrato, sino que también la causa debe de ir orientada hacia la permisibilidad del Estado por medio de la ley. Es decir, todo acto o contrato que esté autorizado, entonces goza de ese respaldo de la licitud. Y si lo contraría, entonces nos encontramos con una causa ilícita que por lo tanto va a traer como consecuencias la inexistencia del acto, va a traer como consecuencias precisamente la nulidad, la declaratoria de nulidad, y de esa forma desaparecería de lo que es el espectro jurídico, ya que se habría demostrado que se contrarió precisamente a esos requisitos de la validez de los actos. Y así, en forma, llamémosle, precisa, hemos abordado parte del material que yo les he compartido y del cual espero que sí lo consideren, ¿verdad? Lo lean y que lo estudien a la hora de poder ustedes ponerlo en práctica. La ineficacia del acto jurídico para algunos, ¿verdad?, es sinónimo también, es la falta de la eficacia y de la actividad, la carencia de efectos normales de un negocio jurídico. Todo negocio jurídico, dice, se vuelve ineficaz cuando no surte los efectos característicos para el cual fue originalmente pactado, sin que esta falta haya de obedecer a unas causas determinadas. Y así van a encontrar ustedes pues algunas definiciones y algunos preceptos que están establecidos en las diversas disposiciones de nuestra normativa, llámese Código Civil, donde vamos a encontrar estas figuras. Pero habiendo pues hablado ya un poco sobre este tema de las nulidades, que también ya las hemos estudiado, 1551 siguientes, encontramos, ¿verdad?, de la nulidad vista como un defecto, vista como una consecuencia o una sanción que se le da a todo acto que contraríe, ¿verdad?, el origen para el cual fue creado, y que el legislador previamente establecido precisamente como esa especie de sanción a un procedimiento, a un acto como tal, y puede ser desde dos aspectos, llamándose las nulidades de carácter absoluto o insubsanables y las nulidades relativas o subsanables. Va dependiendo del grado de afectación que haya generado, ¿verdad?, esa situación para poder reponer hasta el último acto válido en el caso de las subsanables o poderla declarar aún de manera oficiosa en el caso de las nulidades absolutas. Recordemos que en materia del derecho privado, las peticiones se van realizando mediante el impulso que las partes le van dando al proceso. Pero dependiendo de la gravidez o de la afectación del acto, en determinados casos, también al juez le asiste la facultad de poderlas declarar de manera oficiosa. En el caso de las absolutas, ¿verdad? En las relativas no. Si la parte no la alega y si la parte no la fundamenta y si no le demuestra al juez que tiene la razón, entonces no cabe la posibilidad de que el juez pueda pronunciarse por un tipo de estas situaciones. ¿Alguna pregunta sobre lo que así a grosso modo hemos platicado? Antes de darle paso al siguiente tema.
Yo tengo una consulta. Ok, José Misael, díganos. Es con respecto a la buena fe en los contratos. Sí. La buena fe forma parte de los contratos, pero no sé si la buena fe se debe de interpretar de diferente manera para cada contrato o se aplica igual en todo. ¿Cómo así? Explíqueme, que no le entendí bien. Preguntaba sobre la buena fe. Ajá, ok, que es un principio, ¿verdad?, que debe de regir como regla dentro de los contratos. Entonces la buena fe aplica, por decirlo así, en el concepto que está, aplica igual para todos los contratos. O para los se actos debe del contrato. O habrán algunos contratos en donde la buena fe tenemos que entenderla de otra manera. No, lo que sucede que dentro de, llamémosle, de estas figuras, hay principios que son rectores, que se aplican de forma, llamémosle, universal. Y el principio de la buena fe básicamente estriba en la condición que ambas partes que ya negociaron, que ya consensaron y que han decidido realizar un acto o contrato bajo determinadas estipulaciones, van a cumplir de manera fiel a lo que ellos mismos se están comprometiendo. Sobre esa base, entonces, vamos a entender la buena fe. Ahora, ¿qué sucede si, caso contrario, una de las partes no obró bajo el supuesto de esa buena fe? Habrá que demostrarlo. Mi pregunta va orientada, licenciada. ¿Por qué? Porque esa es la oportunidad que se tendría para poder exigir, ¿verdad? Sí, mi pregunta va orientada precisamente. Permítame, ya no le escuchamos ahí. Hola. Otra vez. ¿Hoy sí me oye? Bien, no sé si me están escuchando aún. Sí, le escuchamos, licenciado. Va, se me volvió a ir, ya volvió. Va, ok. Nos decía, lo último sí no le alcancé a escuchar porque ya se fue del aire. Sí, le decía de que mi pregunta va orientada precisamente por los contratos de seguro. A las pólizas que decía el licenciado Emilio Peña, que para ellos toman la buena fe como la información que ellos recaban de la persona, recaban de la persona. Entonces ellos eso lo toman como buena fe. Por ejemplo, decía cuando preguntan por el estado de salud de las personas. Y ellos pues en ese momento lo toman como buena fe, pero transcurrido un tiempo, si sucede algún evento un hecho del que se pactó y tenga que responder la aseguradora, entonces ellos verifican la información hasta ese momento. Pero el problema es que la salud de las personas es bien cambiante. Pero ojo, en el campo de la salud, recuérdense que hay enfermedades que son las denominadas crónicas, que son aquellas enfermedades que ya por determinado tiempo han estado ahí recurrentes en la persona. Sí, es eso a lo que se refieren precisamente. Precisamente por eso se lo decía, porque puede ser que una persona se haga un examen y esta persona no tiene ninguna enfermedad crónica. Por ejemplo, digamos que padezca de la presión o que padezca de diabetes, que son enfermedades crónicas. Pero en determinado tiempo pueden suceder algunos actos, algunas cuestiones que van a deteriorar la salud de la persona de un momento a otro, o sea, de una forma rápida. Y de repente ya aparece la enfermedad y ya. O sea, a eso, en eso estaba pensando yo cuando decía lo de la buena fe. Entonces, pensando en que cuando yo les dije a los de la aseguradora, como ejemplo, ¿verdad? Cuando yo les dije a los de la aseguradora, miren, no, yo no tengo problema, yo no padezco de la presión. Pero de repente al siguiente año, pues me suceden muchos problemas familiares, problemas de trabajo, y todo ese estrés en el que estuve sometido me creó la enfermedad. Y de repente me sucede el hecho y cuando me hacen un examen, pues resulta que yo ya tengo esa enfermedad y
y el seguro me pudiera decir, no, mire, ojo, Misael, o sea, como está entrecortado, pero sí le capté la idea, sí le he captado la idea. Bien, en el caso de las enfermedades sobrevinientes ante un evento, ¿qué sucede? Sobre el punto de partida en el cual se negoció, la persona aparentemente no adolecía de ningún tipo de enfermedades, ni de presión, ni de diabetes, ni de insuficiencia, ni ninguna de esas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento él estaba exento de ese tipo de riesgos. Ahora bien, celebra el contrato y posteriormente se le desarrolla algún tipo de estas enfermedades, entonces tendría que someterse a evaluaciones y recordemos que también para efectos de valorar, y esto ya es en campo probatorio, se tendrá que pedir los expedientes clínicos médicos de la persona para ver si efectivamente, y nos vamos a retrotraer al momento de la celebración del contrato, si efectivamente cuando la persona suscribió ese contrato realmente estaba liberado de las enfermedades que ahora le aparecen, o si por el contrario la persona, sabiendo que las tenía, cayó, guardó silencio y defraudó de alguna forma la buena fe. Entonces, eso será de poderlo explorar, y por eso el licenciado hacía mención de que lleva una etapa dentro de ese proceso en el que se van a realizar peritajes, se va a hacer una investigación previa para poder otorgar el beneficio del evento que se esté pretendiendo, ¿verdad?, convalidar. Porque, así como usted lo dice, puede ser una situación sobreviniente, que sobre esa ni siquiera la persona sabía, porque la iba a padecer a un momento determinado, ni siquiera sabía, no se había sometido a chequeos médicos y luego le apareció que sí, ¿verdad? Entonces, son hechos sobrevinientes que habrá que demostrarlos. En principio podríamos decir, no, la persona mintió y que por lo tanto incumplió con las cláusulas del contrato y no está la aseguradora obligada a cubrirle ninguna de los eventos, ¿verdad? Eso sería lo que la lógica nos llevaría, pero recuerden, en todo proceso, llámese administrativo o en sede judicial, no podemos perder de vista todos aquellos principios elementales como son principio de audiencia, el derecho de defensa, para poder nosotros incorporar elementos de prueba, ¿verdad? Ya que ellos son los encargados de investigar y robustecer nuestra posición. Ahí va a depender de los resultados a la hora de determinar si en efecto la persona mintió, si la persona pretendió fabricar, qué sé yo, pruebas, ¿verdad? Y lograr cobrar un seguro. Y fíjense que se me ocurre, ahorita que estamos mencionando este tema, un caso que fue sonado hace varios años, ustedes estaban jovencitos, tal vez no se enteraron de eso, pero fue un famoso caso de un muchacho que se llamaba Francisco Javier, si mal no recuerdo. Este muchacho era un estudiante de bachillerato, el cual se decía, ¿verdad?, que por tener un enorme parecido con la supuesta persona que había celebrado un contrato de seguros, ¿verdad?, y que tenía asegurada una cantidad de X por su vida, resulta que este muchacho simplemente desapareció y posteriormente apareció en un vehículo que había sido quemado y un cuerpo, ¿verdad?, calcinado, que costó reconocerlo, se fueron a hacer peritajes de ADN, etcétera, etcétera, y finalmente determinaron que se trataba de este muchacho. Pero la versión que se manejaba era que la víctima que había aparecido ahí calcinada era supuestamente la persona que había suscrito el contrato. Por lo tanto, apareció la viuda, entre comillas, ¿verdad?, queriendo cobrar ese contrato, en aquel entonces, les digo, de grandes cantidades de dinero. Pero al parecer se descubrió todo eso con medio de prueba científica y se estableció que la aseguradora no tenía por qué hacer ningún desembolso, puesto que incluso se llevó hasta un homicidio en ese caso. Ahora, para efectos, como les digo, del derecho probatorio, ahí pues habría todo un caso, ¿verdad? Cómo determinar, cómo establecer quién tiene la razón, si no es aportando pruebas y llevando pues lo sustancial para poder establecer cada una de las partes su posición. No sé si con eso le aclaro más, José Misael. No, gracias, muy claro, okay, gracias. ¿Alguna otra? Bien, ¿alguna otra pregunta? Nada, todos estamos bien. Le damos entonces la bienvenida a otro tema, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca del contrato de promesa.
Cuando hablamos de una promesa, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Cómo la podemos conceptualizar o cómo podemos definir el término promesa? Hola, ¿alguien me ayuda a estructurar la idea? ¿Qué creen Una ustedes promesa que entiendo yo que es asegurar que voy a realizar prometer algo en un tiempo futuro respecto con una otra persona? promesa? ¿Brian? Sí, ¿me escuchaba, Lick? Es que se le oyó entrecortado, por eso no quedó claro. Ah, vaya, no, le decía que yo entiendo, o sea, la palabra promesa así meramente, o sea, sin una interpretación jurídica, digamos, como algo, como asegurarle a alguien que yo voy a realizar determinada acción o voy a cumplir con algo en un tiempo futuro. Ah, ok, muy bien. ¿Alguien más le añade algo más a esa idea? Licenciada. David, sí, David Omar. Sí, podría ser, licenciada, una declaración unilateral de voluntad que puede ser expresa libremente con la intención o un deseo de comprometerse a algo a futuro. Muy bien, sí, veo que ambas ideas se complementan, ¿verdad? Gracias, David, y gracias, Brian. Ambas ideas se complementan en el sentido de manifestar, tal como lo decían acá los compañeros, de una forma libre, espontánea y voluntaria, la posibilidad de llevar a cabo un acontecimiento, un hecho, una situación, por medio de la cual yo, que estoy realizando esa promesa, me estoy precisamente comprometiendo. Es un futuro, como pueda ser cierto, pueda ser incierto, pero que está anticipando un deseo o una condición, por medio de la cual yo me estoy comprometiendo. Entonces, para darle ya un poquito de estructura, hablemos de una definición. Al hablar de contrato de promesa, estamos precisamente haciendo referencia a un acuerdo de voluntades, por medio del cual uno de las partes, o ambas, según el caso corresponda, dependiendo si se trata de un contrato unilateral o bilateral por su naturaleza, se obliga a celebrar y contraer a futuro una determinada condición. ¿Dónde encontramos la base legal de esto? Artículo 1425. Si alguien me acompaña con la lectura del artículo. Los tenemos a la mano, ¿verdad? Nuestras herramientas de trabajo. Artículo 1425. Sí. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Primero, que la promesa conste por escrito. Segundo, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Cuarto, que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Concurriendo estas circunstancias, habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente. Ajá, sigamos, 1426. Artículo 1426. Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho, pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella o autorizado el acreedor para que le lleve a efecto a expensas del deudor.
Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a presentarlos. El acreedor quedará de todos modos indemne. Bien, podemos, ok, gracias, José Misael. Vamos entonces a partir de lo que dispone el artículo 1425, cuando hace referencia a que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo, aquí viene la excepción a la regla general que acabamos de leer, que concurran las circunstancias siguientes. Entonces, si la regla general establece que desde el momento en que de una forma libre y espontánea alguna de las partes o ambas partes deciden comprometerse o prometer, realizar, dar, hacer o no hacer algo en beneficio del otro, se entenderá determinados supuestos para que esto tenga plena validez. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, regla general, salvo, es la excepción, que concurran las circunstancias siguientes, y nos da 4 supuestos. El primero, que la promesa conste por escrito. Si la promesa o el acto o contrato que las partes han decidido prometerse a celebrar está por escrito, entonces se debe de entender que sí genera obligación para esas partes que se están comprometiendo. Segundo, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. ¿Y cuándo la ley declara ineficaz un contrato? Cuando ha incumplido algunos de los requisitos de validez que constituyen la esencia misma de los actos o contratos, que los acabamos de mencionar, ¿verdad? El consentimiento debe estar libre de vicios, sin error, sin fuerza, sin dolo. El objeto debe ser un objeto lícito, la causa debe ser una causa lícita, que son dentro de los supuestos que acabamos nosotros de mencionar. Cuando esto no contraríe las leyes, entonces se entenderá que deberá de surtir, ¿verdad?, esas obligaciones. El tercer supuesto, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Y este requisito hace precisamente referencia al elemento de la certidumbre. Es decir, cuando nosotros estipulamos un plazo es porque esperamos llegar a un momento determinado y poder perfeccionar aquella promesa que hicimos originalmente a través de las solemnidades o formalismos que se requieran para poder constituir ese acto o contrato. Sobre esta base, entonces, el plazo nos indica ese aseguramiento o el elemento de la determinación. En el cuarto supuesto, que en ella se especifiquen de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. En este cuarto supuesto nos dice que ese contrato que se celebró por escrito, ¿verdad?, lleva inmerso todas y cada una de las cláusulas, estipulaciones que las partes han pactado y que siguiendo las reglas de la existencia de los contratos y de los requisitos de validez de la misma, tan solo le falte para su perfeccionamiento precisamente el hecho de la tradición de la cosa o perfeccionarlo por medio de las solemnidades que la misma ley ya ha establecido. Entonces, estamos hablando en el supuesto de un contrato, pónganse ustedes, de un contrato real, por ejemplo, necesitamos generar la tradición de la cosa para que se entienda por perfeccionado. O celebrar bajo la modalidad de todas las solemnidades los formalismos que el legislador ya previamente establecido para poder configurar la existencia misma de ese acto o contrato. Por ejemplo, en el caso de una compraventa, sabemos que ya de manera taxativa el legislador ha establecido que este contrato, por las
formas y por las solemnidades que reviste, deberá de celebrarse en escritura pública, frente a ¿cómo se llama?, a la autoridad, ¿verdad?, que le va a dar plena validez a ese acto o contrato. Entonces, parte de esos elementos serían los que faltarían para poder considerar que, bajo esos supuestos, nos encontramos ante la posibilidad de generar obligaciones por parte de esa promesa que originalmente se realizó por una o por dos partes intervinientes en ese pacto o en ese contrato que se está realizando. Concurriendo, dice el inciso final, estas circunstancias, habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente. Aquí en el artículo siguiente habla de las obligaciones en el caso de no hacer, ¿verdad?, una cosa, en cuanto al efecto que va a traer aparejado, que es la indemnización de los perjuicios. Y habla de las distintas modalidades, cómo se va a ejecutar esta figura de la indemnización. Ya habíamos hecho mención anteriormente cómo este elemento de indemnizar prácticamente está orientado hacia una consecución de la responsabilidad civil que acarrea en el caso del incumplimiento del contrato o de alguna otra circunstancia que conlleve a generar algún daño a aquellos que actuaron de buena fe y que celebraron ese contrato de buena fe. Ante estos supuestos, la figura jurídica de la indemnización va orientada hacia la reparación precisamente de esos daños que se ocasionaron en razón de la celebración de ese acto o contrato, o incluso del tiempo de espera sin que se llegara a definir al final, digamos, de un plazo determinado, lo que se estaba esperando por parte de las personas obligadas. Es así como en este concepto de la responsabilidad civil puede irse por las vías de la indemnización de los daños y perjuicios, estableciendo un monto que en todo caso se convierte en un estimado de esa reparación que se le va a generar a la parte a la que se le ocasionó esa gravidez o ese perjuicio. ¿Y cómo vamos a seguir las reglas, verdad? Siempre del derecho civil en cuanto a poder determinar cuál fue el daño emergente, cuál fue el lucro cesante que generó esa acción. Y habrá que establecer un estimado o un monto sobre la base de aquellos aportes reales que para efectos probatorios se le van a llevar al juez. ¿Cómo así? ¿Alguien incumplió? Por ejemplo, habían contratado para la finalización de una obra, de una construcción, ¿verdad? Pero resulta que no se realizó en el plazo establecido. Habrá entonces que deducir responsabilidades respecto del retraso, ¿verdad?, de ese incumplimiento que ha generado perjuicios en la persona que estaba esperando la entrega en su momento. ¿A cuánto va a ascender todo ese monto significativo por el retraso de esa obra, de esa construcción? Ese es un ejemplo que nos ubica, ¿verdad?, de cómo podemos aplicar entonces estas figuras que de alguna manera están íntimamente relacionadas con aquellos aspectos de existencia, de validez y de perfeccionamiento de los contratos y cuáles son las consecuencias que estos van a traer consigo sobre la base de los presupuestos, de haber cumplido con los mismos o de haber cumplido de forma parcial alguno de ellos, pero encontrarnos ausentes con otros. Por lo que al final, aquel contrato o acto que se celebró no va a haber la parte de la ejecución. Es decir, no vamos a poder medir o llevar a cabo la operatividad del por qué se creó, ¿verdad?, aquel negocio jurídico, aquel acto o contrato, puesto que va acarreando alguna situación anómala que debe de ser prácticamente resuelta para poder, pues, dar lugar a esa indemnización de daños o lo que corresponda. Bien, ¿hay alguna pregunta de momento? ¿Les escucho? ¿No hay ninguna inquietud? Hablemos Este un tipo poco. de contratos son bilaterales.
¿Cuáles son bilaterales? Aquel en que ambas partes se prometen. No, no, el de la promesa. Ajá, ambas partes, uno a dar al otro en un tiempo determinado y el otro a recibir, pero que no han cumplido, ¿verdad? O que cumpliendo aquellas cuestiones en las que sí están obligados para su perfeccionamiento, habrá que tomarlas en consideración para poder hacer exigible esa promesa. Ambas partes de forma recíproca, ¿verdad? Aparte de los requisitos de ley, se puede poner en el contrato alguna otra cláusula más que de no cumplirse la cláusula, aunque se cumplan los requisitos de ley, no se puede realizar. Las partes tendrán la opción, ok. Pudiese ser, ¿verdad?, que las partes de forma libre estipulen también de que si llegado, por ejemplo, el plazo sin que la otra dé respuesta o no se realice, ¿verdad?, la ejecución de la obra o yo qué sé, lo que se han prometido, entonces, en ese caso, dejar sin efecto precisamente la celebración del contrato. Ese pudiese ser uno de los supuestos. Acuérdense que aquí lo que priva es la autonomía de la voluntad de las partes. Licenciada, ¿perdón? No sé si me puedo permitir el atrevimiento de tratar de ejemplificar un poco, no sé, igual, si el ejemplo no apega, o igual me corrige. Ajá, se me viene a la mente, digamos, con esta cosa de las cosechas, de los cultivos que hacen en las diferentes zonas del país. Entonces, una persona se obliga y dice, si el invierno está bueno y la cosecha me da tantos sacos, qué sé yo, de maíz o maicillo, entonces te los vendo. La otra persona dice, vaya, si eso pasa como vos me decís, entonces yo te los compro. Entonces, es una compraventa en realidad a futuro, o sea, en el momento no están comprando absolutamente nada. Se están obligando a realizar el contrato de compraventa, que es bilateral, para, pues, no sé, 3, 4, 5 meses, no sé cuánto se tarde dado su momento, cada cosecha. Entonces, no sé. No, pero sí, o sea, está muy atinado, porque eso nos ilustra de la manera en que cada cual de las partes se obliga, ¿verdad?, de una manera recíproca. Por una parte, el que cosechó a poderle dar la cosecha, ¿verdad?, un tiempo determinado, y por la otra, el comprador, en este caso, a comprarle el producto de esa cosecha. Ahora bien, en el inter pueden suceder muchas cosas. Imagínense que estos fenómenos climatológicos, la niña, el niño, yo qué sé, que se pierdan las cosechas, o lo que está lamentablemente muy de moda con esto del cambio climático, ¿verdad?, los famosos incendios. Puede suceder un sinfín de cuestiones que allí habrá que establecer o determinar cuáles fueron las condiciones en caso de que se diera un incumplimiento de alguna de las partes. Por ejemplo, el vendedor que no pueda surtirle la demanda para lo cual se había comprometido por alguna de estas situaciones, de estos motivos, había que ver, ¿verdad?, cuáles fueron las condiciones reales para poder tener elementos que le inhiban precisamente de esa responsabilidad por el incumplimiento. Entonces, recuerden que en toda situación, en todo negocio o lo que sea, toda circunstancia de la vida, vamos a tener esa gama de posibilidades. Sobre la base de ese hecho incierto, ¿verdad?, que nosotros esperamos que se cumpla, porque va a ser algo que las condiciones primeramente están dadas para poder cumplir, pero que a posteriori sucede cualquier otra situación y que no se va a cumplir, hay que tomar en cuenta entonces cuáles fueron esas condiciones que no le permitieron poder materializar esa promesa. Esto para efectos de deducir responsabilidades. Pero todo eso nosotros lo tenemos que trasladar, pero existe la posibilidad que también dentro del contrato de la promesa podamos especular, ¿verdad?, y decir, si en determinado tiempo esto no sucede por infortunio, por fuerza mayor, por la naturaleza, por lo que sea, no se le va a generar, ¿verdad?, ningún reclamo, siempre y cuando eso se pruebe. O, por el contrario, puede existir una especie como de, llamémosle, penalización, entre comillas, ¿verdad?, o sanción, por el tiempo de la espera y que el otro tal vez dejó de abastecerse con otro productor, esperando que el otro le cumpliera, etcétera, etcétera, y cada caso hay que verlo con el detenimiento que se merece.
Eso sucede pues en la práctica, eso sucede en la cotidianidad. Tenemos que valorar circunstancias, tenemos que valorar hechos a la luz del derecho. Pero sí, me pareció muy, muy interesante, Brian, ese ejemplo que usted nos ilustraba. Bueno. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Fíjense que me percato de que casi los mismos de siempre están aquí conectados. Solo tengo a 19 de los 34. No sé qué ha pasado con el resto. Licenciada, Hola, yo dígame. quiero, bueno, en el caso que, bueno, ahora como las compras se están haciendo más que todo en línea, ¿verdad? Entonces, en el caso que yo pida un vehículo a un exportador y pues los vehículos vienen para los 4 o 5 meses, ¿verdad? Aquí al país. Entonces él se obligó a traerme un carro con tales características, pero a la hora que él me lo trajo es otro vehículo. Entonces se había acordado un vehículo de tal marca, tal año. Sí. Exacto. Entonces, a la hora que ya nos comprometimos, él se obligó a cumplir con el compromiso de traérmelo para tal fecha y pues todas las generales del contrato, ¿verdad? Pero al momento que él me entrega el vehículo, me entrega otro. Entonces, ese contrato o esa parte del bien mueble que yo quería y que él me trajo otro, entonces, para que pueda resarcir ese daño, ¿cómo sería entonces? Porque firmamos una promesa por un vehículo con X con características determinadas. Okay, exacto. Sí. Bien. Exacto. Va, y eso es algo que se da pues de forma recurrente, déjeme decirle, incluso hasta antes de esta pandemia. Yo me recuerdo que conocí de algunos casos en los que se manejaba esa modalidad. Va, le ofrezco el vehículo, ¿verdad? Que aparecía ahí en Facebook, qué sé yo, por mencionar algún canal, ¿verdad? Entonces aparecía el vehículo, venía la persona y le daba en concepto de prima un adelanto, un anticipo, ¿verdad? Ya, como usted dice, se quedaba 3, 4 meses esperando, pero después pasaba el tiempo y nada, ¿verdad? No aparecía el vehículo, tampoco aparecía el vendedor, y bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Había que hacer una especie de investigación, de persecución, hasta llegar a poder qué sé yo, ¿verdad? Apersonarse con esta gente que había hecho la celebración de ese contrato, pues que generalmente se manejaba de manera verbal, tan solo, ¿verdad? Por línea, por redes, ni se conocían, etcétera, etcétera. Entonces, esto daba lugar a mucho engaño, y ahí podrían ser varias cosas. Podríamos estar ante la concurrencia de vicios en el consentimiento, como puede ser el error, como puede ser ¿cómo se llama? El dolo, por ejemplo, de una manera premeditada la gente, ¿verdad? Ya haya pretendido engañarlo y como decimos ahí comúnmente, engatusarlo y meterle gato por liebre, ¿verdad? Etcétera. Pueden ser varios supuestos. Pero ¿qué sucede a la luz de cómo vamos nosotros a operativizar eso? En algunos de los casos que yo conocí, se llegaba incluso al campo realmente de configurar delitos ya de tipo penal, y estamos hablando de las famosas estafas, en las que por medio del engaño, ¿verdad?, de una promesa, se retiraban cantidades de dinero y nunca se cumplía con la entrega ni del vehículo, ni se localizaba a la persona que se había hecho cargo de esa promesa. Llegaba el momento que había que prácticamente actuar, ¿verdad? Presentar querellas para poderle dar seguimiento a eso, porque se veían involucradas a veces hasta fuertes sumas de dinero, porque no era solo una de las víctimas, sino que llegó un momento incluso a requerirse de manera colectiva. Pero bien, ese es uno de los supuestos que pudiera ser. Por otra parte, David, en ese caso, habría que establecer cuáles son las condiciones por las que se varió el artículo en el cual se había pactado. ¿Qué respuesta le va a dar a usted el vendedor? ¿Hay justificación? ¿Es veraz? ¿Es sólido? ¿Le va a dar llamémosle, le va a reconocer una cantidad extra, ¿verdad? Porque si el vehículo no presenta las mismas características del que usted había escogido y por el que estaba pagando un precio o se había comprometido a hacer un negocio,
habría entonces que buscarle su justo valor, reconociéndole a aquel lo que el complemento, si ese fuera el caso. Ahora, si usted salía ganando con un vehículo mejor, entonces no decía nada, ¿verdad? Pero la verdad es que hay que ver varios escenarios. Y de esa manera, usted no estaría obligado a poder cumplir como comprador en este caso, puesto que se varió de las condiciones en las que se pactó. Y si no hay una justificación, si no hay una causa justa por parte del vendedor, el que le ofreció ese artículo, con las características que usted le había dado, si no hay, pues entonces hay que hacer el reclamo pertinente. Y ahí le digo, podemos entrar incluso en el supuesto del delito de estafa. Puede haber Sí, muchas situaciones. Ok, sí, y el otro ejemplo más claro quizás es el de los bienes inmuebles, licenciada, de que se espera que al comprador se le dé el crédito, ¿verdad? Y pues se le compromete a un plazo de 6 meses y que en ese plazo pues el comprador se va a rebuscar con el crédito y pues firman la promesa, ¿verdad? Y después futuro, no se celebra. Sí. Y pues hay muchos casos así que muchas veces no se celebra porque desiste el vendedor o desiste el comprador. O le rechazan el crédito. O sea, pueden haber muchos, correcto, ¿verdad? Entonces, repito, cuando haya una causal justificante del por qué está usted impedido a celebrar o perfeccionar esa promesa que hizo, entonces la ley no le va a recriminar, puesto que usted va a demostrar cuál es la situación que lo llevó a eso. Caso contrario, puede existir que ya previamente las partes hayan previsto esa condición, ese supuesto, ¿verdad? Y que de forma amigable hayan decidido que no se va a llevar a cabo, o incluso, como le digo, que ponga una su clausulita ahí como especie de indemnización, ¿verdad? Por el tiempo que se perdió en espera de celebrar un negocio que al final no configuró. Entonces, habría que ver en detenimiento cuáles son las condiciones reales sobre las que ha versado, ¿verdad?, esa promesa de venta. ¿Qué tenemos al plazo que nosotros nos hemos estipulado? Incluso ya también hemos tenido casos en el que la promesa de venta se ha modificado y se ha prorrogado, ¿verdad? Que le habíamos dado, por ejemplo, el de la vivienda que usted menciona, del bien inmueble, en 6 meses, pero resulta que en 6 meses no se logró reunir el dinero, ¿verdad? Que se había pactado, se hace una prórroga por otros 6 meses y así, hasta que se reúne el dinero totalmente, entonces ya perfeccionamos por medio de una compraventa. Sí, a veces nosotros lo que hacemos es hacer una reservación por el inmueble y si en esa reservación pues al final no se realiza la compra, pues ya quedaría como gastos administrativos o pues parte para poder resarcir, cubrir, ¿verdad? Cubrir, ¿verdad? Los gastos y el tiempo perdido. Sí, así es, porque estamos frente a una expectativa, ¿verdad? Que como puede cumplirse, puede no cumplirse. Así es, licenciada. Ok, bien. ¿Hay alguna otra inquietud? Licenciada, disculpe. José Ángel, díganos. Yo quisiera preguntar en relación a lo que estaba comentando con Omar. ¿Qué sucede en aquellos casos que, digamos, siempre comprando el vehículo y a usted me enseñan un vehículo que aparentemente está bien, pero a los pocos días me doy cuenta que el vehículo no está bien, que tiene algunos defectos que fueron como suprimidos, digamos, en el momento de generar el contrato? ¿Estaría dentro del mismo supuesto de una estafa eso? Habría que verlo, valorarlo allá en los vicios ocultos, ¿verdad? O de los vicios reivindicatorios que nos va a tocar ver más adelante cuando veamos ya ese capítulo, pero hay que considerarlo. ¿Qué es lo que sucede si la gente le ocultó a usted, por ejemplo, que el motor ya se le había fundido y que medio lo levantaron y a usted le hacen creer, ¿verdad?, que el vehículo estaba en óptimas condiciones, o que la casa, ¿verdad?, se estaba hundiendo, pero aparentemente no tenía ningún problema, etcétera. Entonces habría que en detenimiento ver cuál es la condición real, y para eso vamos a tener que hacernos acompañar con un perito que dé fe, ¿verdad?, que existe el deterioro y que su versión también va a ser importante para establecer que al momento de la celebración del contrato no se le dijo nada sobre eso. Por lo tanto, se obró con dolo, con malicia, con premeditación, y se incurrió precisamente en esos vicios del saneamiento al cual va a tener que condenársele o va a tener que conocerse al final, ¿verdad?, para que le resarza esos daños y perjuicios que le ocasione.
Licenciada, pero en ese caso que, Muy bien, en ese caso que menciona Ángel, yo he sabido de 2 casos que compraron los vehículos y a la vuelta de la esquina agarraron fuego. ¿Cómo van a hacer ese peritaje si el vehículo ya, pues, está inservible, pues? Habría que ver, algo se rescata siempre. Acuérdese que los motores tienen su número de serie, a menos que hayan sido modificados, tiene que estar intacto. Algo tiene que haber quedado ahí, ¿verdad? Íntegro. Hay un récord. Desde, si nos vamos a investigar desde allá, llamémosle industrialmente, quién fabricó ese vehículo, seguir el récord, ¿verdad? De quién lo compró y todo eso, sí se puede perseguir. Hay una huella como genética, por llamarle de alguna forma. O sea que sí puedo hacer yo ese reclamo, licenciado. Pudiera hacerse. Ya, gracias. Y es que acuérdense que para eso necesitamos especialistas. Nosotros no conocemos de una técnica en específico, pero nos podemos hacer acompañar de alguien que sí vierta sus conocimientos, ¿verdad?, sobre eso y que nos permita demostrar nuestra posición. Claro, se lo vamos a ofrecer al juez en un proceso, ¿verdad?, en juicio. ¿Alguna otra inquietud? ¿O vamos cerrando por acá la sesión de trabajo? ¿No hay más dudas? No, estamos bien, Lic. Bien, ok. Nos quedamos entonces por acá, jovencitos. El día miércoles próximo, Dios mediante, llevamos sesión de trabajo y vamos a continuar viendo este tema. Ahorita hemos dado pues pasos iniciales, ¿verdad? Vamos a seguir adentrándonos en la temática. Ya vienen otros temas específicos que nos van a acrecentar el conocimiento y pues los dejamos para las próximas sesiones entonces. Que pasen muy buenas noches y que descansen. Perfecto, licenciada. Feliz noche. Gracias por la clase. Feliz noche a todos. Muchas gracias por la clase, licenciado. Cuídate. Y no dejen de estudiar hoy. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Que descanse. Gracias igual. Lo prometo, voy a estudiar. Ok, hasta luego. Feliz noche. Feliz noche Lic, a todos. yo tengo una consulta con respecto al material que nos envió.